En el corazón de la vibrante escena musical de México, un nombre destaca por encima de todos: Peso Pluma, el icono musical más querido del país. Pero recientemente, el legendario cantante se ha visto envuelto en una tormenta lírica de arrepentimiento. Mientras la imagen anterior se desvanece, transiciona la imagen también de fondo. Todo comenzó con una historia musical de un soldado de infantería para El Chapo, el infame capo de la droga. Ahora, mientras los ecos de su canción resuenan por todo el país, Peso podría estar luchando contra el remordimiento por haber interpretado alguna vez melodías tan peligrosas. Su último espectáculo. En el vibrante mundo de la música, donde las melodías pintan historias y las letras se hacen eco de las emociones, el escenario se convierte a menudo en un lienzo para que los artistas muestren su talento. Entre estos artistas, Peso Pluma, la sensación mexicana de 24 años, se ha visto recientemente atrapado en el torbellino desprevenido de la fama, el miedo y la música. La historia se desarrolla en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde una pancarta de presagio colgaba ominosamente, ensombreciendo el debut de Pluma en los MTV Video Music Awards y su concierto programado en el Estadio Caliente el 14 de octubre. La pancarta, un mensaje escalofriante, llevaba la firma del tristemente célebre Cártel Jalisco Nueva Generación. Decía: «Esto va para Peso Pluma, abstente de presentarte el 14 de octubre porque será tu último show, debido a tu falta de respeto y lengua suelta. Te presentas y te vamos a reventar». Estas advertencias dejaron a los fans de Pluma y al mundo en general en un estado de incredulidad. La pregunta que pedía respuesta era: ¿por qué? ¿Por qué el Cártel Jalisco Nueva Generación había puesto en su punto de mira a esta estrella emergente de la escena musical? La respuesta estaba en la reciente actuación de Pluma en un festival de música de Ciudad de México, ante una multitud de aproximadamente 100.000 personas. Con el micrófono en alto, dirigió al público cantando las iniciales JGL, en español, una referencia directa a Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo. La canción Siempre Pendientes en inglés, Always Ready, que cuenta con la asombrosa cifra de 316 millones de escuchas en Spotify, seguía el tradicional estilo corrido mexicano, narrando la vida de un miembro del cártel de Sinaloa. Las letras, que hablan de los retos a los que se enfrentan los miembros de un cártel y de su lealtad a sus líderes, convirtieron a Pluma en un campeón involuntario del AMPA. Líneas como: siempre pendientes, porque el gobierno es muy listo, porque el gobierno es muy inteligente. Yo voy pa'l frente, que detrás de mí se ve un montón de gente, que detrás de mí se ve un manchón de gente. CHGL, JGL, que detrás de mí se ve un manchón de gente. Traigo en las cachas orgullosamente. Los jefes mandan los jefes. Yo cuido el área, aquí nadie interfiere. Yo cuido el área, aquí nadie se mete. En una Urus, salgo a pasear. En una Urus me salgo a pasear. 10 camionetas miran atrás. 10 camionetas se miran atrás. Cuido la plaza del señor Guzmán. Cuido la plaza del señor Guzmán. Envió un poderoso mensaje. La influencia de la canción se extendió más allá del escenario, y no pasó mucho tiempo antes de que las narcomantas, pancartas utilizadas a menudo por las organizaciones criminales para comunicar mensajes, empezaran a aparecer en varias partes de Tijuana. 4 de estas ominosas pancartas aparecieron simultáneamente, lanzando un duro ultimátum a Peso Pluma: cancela el concierto del 14 de octubre o afronta graves consecuencias. En medio del caos, un individuo fue detenido por colgar presuntamente una de estas narcomantas, según informan los medios de comunicación locales. En otro episodio angustioso que se desarrolla en México, un sacerdote de la parte occidental de esta vibrante nación ha tenido un final trágico, marcando el 8º suceso de este tipo durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según ha informado la Iglesia. Por otra parte, el bullicioso mundo de la música ha sufrido un revés, ya que las amenazas de los despiadados cárteles han provocado la abrupta cancelación de un concierto muy esperado de una banda muy querida en la animada ciudad de Tijuana. La desgarradora noticia llegó a través del Centro Católico Multimedia, que identificó solemnemente al sacerdote caído como el honorable reverendo Juan Angulo Fonseca. El centro, bastión de esperanza y fe, reveló aquel fatídico domingo, 12 de febrero de 2023, que, bajo la actual administración que inició su andadura en diciembre de 2018, 8 sacerdotes, entre ellos el estimado Angulo Fonseca, han sufrido trágicos destinos. En un espeluznante giro de los acontecimientos que se desarrollaron en el occidental estado de Jalisco, los fiscales revelaron con dolor que el párroco de 53 años de edad
había sido silenciado por 2 disparos de escopeta, haciendo añicos la tranquilidad de la localidad de Atotonilco el Alto. Se reveló que el autor de este atroz acto no era otro que un familiar del sacerdote. El escalofriante móvil, según conjeturaron las autoridades, giraba en torno a presuntas disputas familiares. El sospechoso, que escapó en motocicleta, dejó tras de sí un rastro de dolor y desesperación mientras la sangre del sacerdote manchaba el suelo. Las causas, como siempre, se desconocen, lamentó el centro eclesiástico en un comunicado, mientras lidiaban con la inimaginable pérdida. Mientras algunas teorías apuntaban a conflictos por los títulos de propiedad de los terrenos, los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el sereno Valle de Guadalupe, no podían contener su indignación por la pérdida de un sacerdote muy querido y famoso por su dedicación pastoral. El Centro Católico Multimedial, en una sombría comparación, relató que al menos 2 docenas de sacerdotes habían sido víctimas de la violencia durante la anterior presidencia de Enrique Peña Nieto, que abarcó de 2012 a 2018. Mientras tanto, en la bulliciosa ciudad fronteriza norteña de Tijuana, una nota discordante golpeó el mundo de la música cuando amenazas amenazantes se cernieron como una nube oscura sobre un concierto previsto de la popular banda norteña Grupo Arriesgado. El grupo, originario de Sinaloa, es famoso por cantar narcocorridos o corridos de guerra, que se adentran en la vida de los narcotraficantes, añadiendo un ritmo ardiente a las tumultuosas historias del narcotráfico. En un comunicado oficial que levantó ampollas, la banda declaró: debido a los acontecimientos de los últimos días y de acuerdo con los deseos de las autoridades, se ha tomado la decisión de cancelar el espectáculo, que se había esperado con impaciencia para la noche del sábado. Aunque las palabras de la banda no mencionaban explícitamente violencia o amenazas, sí aludían a su compromiso con la seguridad de sus queridos fans. Un lúgubre mensaje colgaba siniestramente de un paso elevado antes del concierto, en el que se advertía al cantante de la banda de que no era bienvenido en Tijuana. Este escalofriante mensaje estaba firmado con las premonitorias iniciales CJNG, pertenecientes al temible cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente enzarzado en disputas territoriales con el formidable cártel de Sinaloa. Para añadir un toque surrealista a este drama en desarrollo, los medios de comunicación locales captaron un estremecedor vídeo de una sesión de autógrafos celebrada por los miembros de la banda en un centro comercial antes del concierto. En medio de fans alegres y momentos de júbilo, el ensordecedor chasquido de los disparos rompió el ambiente. Según el sitio web oficial de la banda, está previsto que suban al escenario en conciertos por Arizona y California el próximo mes de marzo, llevando consigo los ecos de estos inquietantes sucesos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha clasificado al Cártel de Jalisco como una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo. Al frente de este formidable cártel se encuentra Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, una figura de inmenso interés tanto para las autoridades mexicanas como para las estadounidenses, que buscan sin descanso llevarle ante la justicia. Permítanme que se lo explique. La CJNG no es una banda normal, está en su propia liga. Esta banda es como una fuerza bien armada, altamente entrenada, con más potencia de fuego y una habilidad para la violencia que los distingue del resto. Tienen unidades especializadas en varios tipos de combate, como sacados de una película de acción. ¿Su programa de entrenamiento de sicarios? No es ninguna broma. Es estricto y profesional, y convierte a los reclutas en profesionales implacables. A los ojos del gobierno mexicano, a partir de 2020, CJNG lleva la corona como la organización criminal más peligrosa de México. Son como el perro superior en el mundo de los cárteles de la droga, solo superados por el notorio cártel de Sinaloa. A finales de la década de 2000 y principios de 2010, la gente solía pensar que el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo eran amigos, como socios en el crimen. Pero a partir de 2021 ya no están en el mismo equipo. En su lugar, se están enfrentando en Zacatecas, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación ha unido fuerzas con el cártel del Golfo contra el cártel de Sinaloa. No solo eso, en Ciudad Juárez, el cártel de Sinaloa está luchando contra la línea, y cuentan con el apoyo del CJNG. Y en ese mismo año, el CJNG se expande hacia el sur, como en Chiapas, cerca de Guatemala. Luchan con sus rivales, el cártel de Sinaloa, por el control de esa zona. El género musical más peligroso. Hablemos ahora del apasionante pero peligroso mundo del género musical más peligroso y del destino de los artistas que se aventuraron en sus profundidades, como Peso Pluma. El narcocorrido, también conocido como narcocorrido
o balada de la droga, pertenece al género del corrido regional mexicano y ha dado lugar a otros estilos musicales. Este género musical se crea y disfruta a ambos lados de la frontera entre México y EEUU, y presenta ritmos alegres como la polca bailable, el vals o la mazurca. Pero aquí está el giro. Muchos músicos que bailaron el vals en el mundo de los narcocorridos mexicanos se enfrentaron a un destino sombrío. Por ejemplo, Chalino Sánchez, a menudo comparado con Peso Pluma debido a sus estilos vocales poco convencionales pero fascinantes. Chalino tuvo un final tristemente célebre, asesinado a tiros en Sinaloa en 1992, en un crimen que sigue desconcertando a los investigadores y que deja tras de sí un misterioso legado musical. Chalino Sánchez, célebre figura del narcocorrido, cautivó al público mexicano con su estilo único. Una fatídica noche del 25 de enero de 1992, Chalino actuaba en la Plaza Los Arcos de Coachella, una ciudad desértica situada a 120 millas al este de Los Ángeles. El escenario estaba preparado. Chalino actuaría a las 22:00 horas en el escenario principal y sobre las 19:00 horas, el centro de eventos bullía con 400 asistentes impacientes. Mientras Chalino cautivaba al público y aceptaba peticiones de canciones, la velada dio un giro escalofriante poco antes de medianoche. Eduardo Gallegos, un mecánico local de Thermal, California, bajo los efectos de la heroína y el alcohol, pidió El Gallo de Sinaloa. En un giro repentino e impactante, Gallegos saltó al escenario, blandiendo una pistola del calibre 25 y apuntando a Chalino. Veloz como un rayo, Chalino desenfundó su propia pistola de 10 milímetros, iniciando un angustioso tiroteo. En el intercambio de disparos, Gallegos alcanzó a Chalino 2 veces en el pecho, cerca de la axila, dañándole un pulmón. Además, una bala alcanzó al acordeonista Ignacio, Nacho, Hernández en el muslo. Trágicamente, en medio del caos, Claudio René Carranza, de 20 años, fue alcanzado en una pierna, dañando mortalmente su arteria principal, lo que provocó su prematuro fallecimiento en el hospital. El tiroteo continuó, con entre 9 y 15 disparos y varios heridos en el fuego cruzado. Finalmente, un transeúnte sometió a Gallegos, que más tarde recibió un disparo en la cara con su propia pistola. Tanto Chalino Sánchez como Eduardo Gallegos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Desert Regional Hospital de Palm Springs. Sorprendentemente, Chalino pasó 11 días en el hospital y finalmente fue dado de alta sin enfrentarse a ningún cargo, ya que se consideró un acto de defensa propia. En cambio, Eduardo Gallegos, que sobrevivió a sus heridas, fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a penas de entre 20 años y cadena perpetua. El incidente de Coachella se convirtió en un episodio digno de mención, que atrajo la atención de ABC World News Tonight y cosechó cobertura en periódicos tanto en inglés como en español. Sorprendentemente, a pesar de la confusión, la carrera de Chalino empezó a despegar, con un aumento de las ventas y la difusión. Su canción Nieves de Enero, que se alejaba del género del narcocorrido, contribuyó a su nuevo éxito. En su actuación en el Parral de Los Ángeles, el local tuvo que cerrar sus puertas a las 6 de la tarde, entre 5 y 6 horas antes de que Chalino subiera al escenario. 4 meses después, el 15 de mayo de 1992, durante una actuación en el Salón Bugambilias de Culiacán, Chalino recibió una misteriosa nota de alguien del público. Aunque el contenido de la nota, que se cree que era una amenaza de muerte, sigue sin confirmarse, Chalino la arrugó antes de lanzarse con la canción Alma Enamorada. Pasada la medianoche, Chalino salió del club con 2 hermanos, un primo y varias jóvenes, solo para ser interceptado por un grupo de hombres armados en Chevrolet Suburbans negros que decían ser la policía estatal. Informaron a Chalino de que su comandante deseaba reunirse con él. Confiando en sus palabras, Chalino entró en uno de sus vehículos, dejando atrás a sus compañeros. Trágicamente, al día siguiente, al amanecer, el cuerpo sin vida de Chalino fue descubierto por unos campesinos cerca de un canal de riego próximo a la carretera 15, en el barrio de Los Laureles de Culiacán. Tenía los ojos vendados y las muñecas maniatadas. 2 disparos mortales en la nuca acabaron con su vida, arrojando una sombra de misterio sobre su desaparición. Por otro lado, Valentín Elizalde, otro querido cantante conocido como El Gallo de Oro, se había hecho un nombre en la música regional mexicana con su estilo distintivo y su habilidad para cantar narcocorridos que elogiaban a capos de la droga mexicanos como Vicente Carrillo Fuente. La tragedia le golpeó el 25 de noviembre de 2006, cuando el vehículo de Elizalde sufrió una emboscada poco después de salir de un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Con solo 27 años, Elizalde, su chofer y su ayudante corrieron una terrible suerte. Se cree que el motivo de su asesinato pudo ser el corrido A mis enemigos,
que Elizalde interpretaba en concierto y cuya letra se consideraba contraria a la banda de narcotraficantes Los Zetas. El presunto asesino, Raúl Hernández Barrón, miembro de Los Zetas, fue detenido el 22 de marzo de 2008 en Coatzintla, Veracruz. En un reconocimiento póstumo, Elizalde fue nominado a los premios Grammy en 2007, testimonio de su perdurable impacto en el mundo de la música. Ahora te estarás preguntando, ¿qué es exactamente este género musical, narcocorrido? Los orígenes de los narcocorridos, que giran en torno a los contrabandistas de droga, con narco derivado de narcóticos, se remontan a la década de 1930, según Juan Ramírez Pimienta. En cambio, los primeros corridos, los que no están relacionados con el narcotráfico, tienen sus raíces en la Revolución Mexicana de 1910 y narran historias de luchadores revolucionarios. Los críticos de la música han establecido paralelismos entre las letras de los narcocorridos y el estilo del gangster rap y el rap mafioso. Las letras de los narcocorridos destacan por su especificidad, ya que a menudo hacen referencia a acontecimientos concretos y proporcionan fechas y lugares reales. Estas letras tienden a retratar favorablemente las actividades ilegales, especialmente el tráfico de drogas. Todo se remonta al romance español del siglo XVI y con el paso del tiempo nació el narcocorrido. Los primeros pioneros del narcocorrido fueron los Alegres de Terán, que dejaron su impronta en este género único. Pero en la vibrante década de 1980 surgió una auténtica leyenda, Rosalino Chalino Sánchez. Con su carismática presencia, se convirtió en una fuerza en el mundo de los narcocorridos. Chalino tuvo una trayectoria extraordinaria. Empezó como inmigrante mexicano en Los Ángeles, donde decidió compartir su música con el mundo. Vendiendo sus canciones a un precio razonable, sus letras ahondaban en temas de desamor, revolución y los acuciantes problemas socioeconómicos de la época. Muy pronto, su música se convirtió en una sensación, y las copias volaban de las estanterías. Sin embargo, el destino dio un giro trágico en 1992, cuando Chalino Sánchez fue brutalmente asesinado tras un concierto en Culiacán. Su fama se extendió como la pólvora y le valió el título de El Rey del Corrido, tanto en México como en Estados Unidos. Pero el viaje de los narcocorridos no está exento de controversias. Diversas entidades, desde empresas hasta organismos gubernamentales y particulares, han intentado poner freno a este género musical. Los esfuerzos incluyeron incluso un apagón radiofónico voluntario en Baja California, donde los ejecutivos de la radio no querían elevar a los infractores de la ley a la categoría de héroes. El expresidente mexicano Vicente Fox llegó a sugerir la prohibición total de los narcocorridos. En el lado opuesto, el exsecretario de Asuntos Exteriores de México, Jorge Castañeda, ofreció una perspectiva diferente, argumentando que los corridos son intentos de la sociedad mexicana de reconciliarse con el mundo que les rodea. Subrayó que culpar a los narcocorridos de la violencia del narcotráfico es no ver el bosque por los árboles. A pesar de los intentos de censurar los narcocorridos, la música persevera. Se ha convertido en un fenómeno cultural y algunas canciones incluso se han ganado el codiciado título de himnos. Puede que la prohibición haya tenido un éxito limitado en México, pero al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, las emisoras de radio cercanas a la frontera mexicana siguen emitiendo estas melodías. Internet también ha desempeñado un papel imparable, haciendo que los narcocorridos sean fácilmente accesibles para su escucha y descarga. Incluso se pueden encontrar copias piratas de esta música en bulliciosos mercadillos y mercados al aire libre. Lo que distingue a los narcocorridos es su retrato de las luchas de la vida, desde la pobreza a la indigencia y la búsqueda del poder por medios no convencionales. Al igual que el hip hop y el rap, este género trasciende la edad y la procedencia y atrae a hispanohablantes de todas las profesiones y condiciones sociales, incluso a los que no están vinculados a cárteles o bandas. En los últimos años, los narcocorridos se han popularizado en todos los países hispanohablantes, causando sensación en naciones como Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y Bolivia. La música se ha entretejido en el tejido de la vida cotidiana, convirtiéndose en la banda sonora de un mundo en el que las narcosubculturas y las culturas de consumo de drogas están en alza. Rivalidad entre cárteles. Se está desarrollando una rivalidad de alto riesgo, no solo dentro de México, sino en la escena internacional. Este choque de titanes enfrenta al tristemente célebre cártel de Sinaloa, uno de los más veteranos en el mundo del narcotráfico, y al advenedizo cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que se está labrando agresivamente su propio territorio mundial. Estos cárteles no solo luchan por el control, sino que también están sembrando la violencia y el miedo a su paso,
dejando un rastro de destrucción a su paso. Sumerjámonos en este emocionante enfrentamiento con una pizca de diversión, al tiempo que abordamos sus graves implicaciones. CJNG surgió a mediados de 2009. Su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el mandamás. Los CJNG no perdieron el tiempo y se hicieron con el poder, disputando a la vieja guardia de los cárteles el control de las lucrativas rutas de la droga. Pero ahora centrémonos en los OG, Original Gangsters, el cártel de Sinaloa, que existe desde los años 80. Todo empezó con Joaquín El Chapo Guzmán, pero aunque el Chapo ya está entre rejas, el cártel de Sinaloa ha tenido varios líderes, entre ellos Ismael El Mayo Zambada. El CJNG opera principalmente en el oeste de México, sobre todo en el estado de Jalisco. Sin embargo, no se conforman con su territorio, sino que están ampliando su radio de acción e incluso haciendo incursiones en Estados Unidos. Son conocidos por codearse con cárteles rivales por el territorio. Sin embargo, el cártel de Sinaloa es como ese tío al que invitan a todas las reuniones familiares. Está en todas partes. Al principio reinaban en Sinaloa, pero han extendido sus alas por todo México e incluso por todo el mundo. Estos tipos saben adaptarse y seguir siendo influyentes, incluso cuando los grandes jefes cambian o son atrapados. No olvidemos que la CJNG está muy metida en el juego de la droga. Metanfetamina, cocaína y fentanilo. Están en boca de todos por producir drogas sintéticas, especialmente metanfetamina. Es como si tuvieran un laboratorio secreto preparando problemas. Por su parte, el cártel de Sinaloa lleva décadas en el negocio, traficando con todo tipo de drogas, desde marihuana y cocaína hasta heroína y metanfetamina. Tienen un dedo en cada pastel cuando se trata de tráfico de drogas. Sujétense los sombreros, porque CJNG es conocido por su violencia brutal y sin límites. No tienen miedo de emplearse a fondo. Emboscadas, decapitaciones y horribles demostraciones públicas de violencia forman parte de su programa. Los periodistas y las fuerzas del orden suelen estar en su punto de mira. Pero en el mundo de los cárteles, la banda de Sinaloa es como una máquina bien engrasada. Tienen fama de ser organizados y tácticos. En lugar del caos, prefieren el control. Incluso son conocidos por engrasar algunas palmas y mantener un club de fans en algunas zonas. Hasta hoy, el CJNG sigue dando que hablar. Eran y siguen siendo una fuerza a tener en cuenta, con continuas guerras territoriales y luchas de poder. Su jefe, El Mencho, encabezaba la lista de los más buscados. Por otro lado, el cártel de Sinaloa está lejos de retirarse. A pesar del encarcelamiento del Chapo y de alguna que otra refriega interna, siguen siendo un peso pesado en el mundo de la droga. Ahora, cambiemos de marcha y hablemos de un aspecto más sombrío de estos cárteles, la violencia que desatan sobre la gente corriente. En el retorcido mundo de los cárteles de la droga, los civiles suelen llevarse la peor parte de su violencia. Es como una pesadilla en la que los malos tienen rienda suelta. Imagínate que te encuentras en medio de una lluvia de balas. Los civiles, incluidos mujeres, niños y abuelos, se encuentran a menudo entre dos fuegos. Los tiroteos, bombardeos y enfrentamientos entre cárteles rivales pueden convertir los espacios públicos en zonas de peligro. Como se vio en el caso de Chalino, donde Claudio René Carranza, de 20 años, recibió un disparo en la pierna durante el intercambio de disparos entre él y Gallegos. O en la batalla de Culiacán, que se saldó con la muerte de 4 civiles y 21 heridos. Los cárteles tampoco rehúyen los actos truculentos. Han orquestado escalofriantes masacres en las que familias o grupos enteros son masacrados sin piedad. Las masacres de Veracruz son una sombría expresión de este punto. En la primavera de 2011, el CJNG declaró una guerra que resonó en todo el panorama de los cárteles de la droga de México. ¿Su objetivo? Todos los demás cárteles del país. En concreto, pusieron sus miras en la ciudad de Guadalajara, con el objetivo de hacerse con el control. Pero cuando el sol del verano alcanzaba su cenit, ocurrió algo inesperado. Al parecer, los CJNG se habían reconciliado con sus antiguos socios del cártel de Sinaloa, los veteranos del mundo de los cárteles. Por si fuera poco, el cártel de Sinaloa forjó una alianza con los caballeros templarios en Michoacán, al tiempo que mantenía su asociación anti-Zetas con el cártel del Golfo. Incluso unieron fuerzas con el CJNG para contrarrestar la influencia de los Zetas en Jalisco. Era un tablero de ajedrez de cárteles con alianzas que cambiaban como piezas en un juego de altas apuestas. Entonces, el 20 de septiembre de 2011, el mundo fue testigo de una escena sombría. 2 camiones que transportaban los cuerpos sin vida de 35 individuos fueron descubiertos cerca de un centro comercial en Boca del Río, Veracruz.
En un principio, se creyó que todos los cadáveres eran miembros de los Zetas, un cártel rival. Sin embargo, más tarde se reveló que solo 6 de ellos tenían alguna relación con actividades delictivas, y ninguno estaba vinculado al crimen organizado. Las señales de tortura y las manos atadas de algunas de las víctimas dibujaban un panorama escalofriante. Los autores habían dejado un mensaje inquietante. En una escalofriante nota, declaraban la guerra a los Zetas, advirtiendo a los políticos que les apoyaban que ellos tampoco se librarían. Este espantoso suceso desató el miedo, llevando a los automovilistas a Twitter para advertir a los demás que se mantuvieran alejados de la zona. El blog del narco informó inicialmente de que el mensaje estaba firmado por Gente Nueva, un grupo vinculado a Joaquín Guzmán Loera, el jefe del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el CJNG publicó más tarde un vídeo en el que reivindicaba los atentados. Expresaron su remordimiento por las masacres de Veracruz, pero reiteraron su determinación de enfrentarse a los Zetas, a quienes consideraban falibles. Los CJNG afirmaron su respeto por las Fuerzas Armadas mexicanas y la postura del gobierno contra los cárteles. Trágicamente, la violencia siguió escalando. El 6 de octubre de 2011, las autoridades de Boca del Río descubrieron 36 cadáveres en 3 casas diferentes, intensificando los horrores de la guerra contra el narcotráfico. En los días siguientes, hubo más cadáveres e incluso la renuncia del Procurador General de Justicia del Estado, Reinaldo Escobar Pérez, debido a la escalada de la narcoviolencia. El 7 de octubre de 2011, la CJNG fue responsable de otros 67 asesinatos en Veracruz, lo que agravó aún más la situación. En solo 18 días, el Estado de Veracruz informó de la asombrosa cifra de 100 asesinatos. Es un mensaje escalofriante para los cárteles rivales y las comunidades que se atreven a desafiarlos. Determinar el número exacto de muertes relacionadas con los cárteles es como clavar gelatina en una pared. Todo un reto. Sin embargo, se puede afirmar que el número de muertos se cuenta por decenas de miles. México ha sido testigo de un alarmante aumento de los homicidios relacionados con las actividades de los cárteles, con estimaciones que sugieren más de 30.000 muertes cada año desde 2018. Ahora bien, ¿por qué individuos como Peso Pluma pondrían sus vidas en peligro y se enfrentarían a las amenazas de estos cárteles? Peso Pluma no era un individuo ordinario, era una voz intrépida, cuya música prácticamente exponía los oscuros crímenes de los cárteles de la droga. Imagínatelo como un superhéroe moderno que utiliza su plataforma para arrojar luz sobre la cruda realidad de la violencia de los cárteles, la corrupción y el sufrimiento de la gente corriente. Pero, por desgracia, y como era de esperar, los cárteles lo vieron como una amenaza. Cuando Peso Pluma empezó a desvelar las actividades de los cárteles, se convirtió en una espina clavada. Los cárteles prosperan en secreto, y cualquiera que se atreva a arrojar luz sobre sus operaciones es visto como un enemigo. Consideran a estas personas como informadores o adversarios, y su respuesta son las amenazas y la violencia. En un país donde la libertad de prensa está sometida a un asedio constante, personas como Peso Pluma desempeñan un papel vital. Lo arriesgan todo para llamar la atención sobre la brutalidad y la injusticia perpetuadas por los cárteles. Pero hay que recordar que este heroísmo tiene un enorme coste personal. Vivir bajo la sombra constante del peligro y la violencia es su realidad diaria. Víctimas. En la creación de contenidos en línea existe una dicotomía de experiencias: el relato de quienes sobreviven al camino traicionero y las trágicas historias de quienes caen víctimas de él. Por desgracia, para muchos no hay segundas oportunidades ni advertencias. Un paso en falso, un acto fuera de lugar, puede conducir a un destino sombrío. En ciertas regiones del mundo, el periodismo es una actividad excepcionalmente peligrosa, y entre estos lugares peligrosos, México destaca como un escenario especialmente peligroso para los periodistas. Los riesgos asociados a las actividades relacionadas con los medios de comunicación en este país son alarmantemente altos. ¿Por qué? Porque los poderosos cárteles de la droga se oponen con vehemencia a que sus actividades ilícitas salgan a la luz pública. Este entorno hostil ha provocado trágicos desenlaces para varias personas, algunas de las cuales se aventuraron en el ámbito de la creación de contenidos en YouTube, cruzándose sin saberlo con las nefastas entidades que acechan en las sombras. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido popularmente como Pirata de Culiacán, fue una sensación de YouTube que alcanzó notoriedad en México. Nacido en el estado mexicano de Sinaloa, concretamente en la pequeña localidad de Villa Juárez, su vida estuvo marcada por la adversidad desde muy temprana edad.
Al crecer sin conocer a su padre, la madre de Juan lo dejó al cuidado de su abuela. A la tierna edad de 15 años, decidió abandonar su pueblo natal sin terminar el bachillerato y se trasladó al municipio vecino de Culiacán en busca de un medio para ganarse la vida. Para mantenerse, se dedicó a lavar coches, pero fue durante este periodo cuando la relación de Juan con el alcohol dio un giro preocupante. A pesar de ser menor de edad, empezó a consumir bebidas alcohólicas en exceso, lo que dio lugar al nacimiento de su personaje en Internet, el Pirata de Culiacán. En sus vídeos de YouTube aparecía a menudo engullendo whisky y cerveza en exceso, lo que a menudo le llevaba a desmayarse por una intoxicación excesiva. Sorprendentemente, a pesar de su corta edad, la presencia de Juan en Internet se disparó, acumulando más de 1 millón de seguidores en Facebook y 300.000 seguidores en Instagram cuando aún era un adolescente. Se había convertido en una auténtica estrella de las redes sociales e incluso aparecía en vídeos musicales. Sin embargo, la imagen de Juan en Internet no estaba exenta de polémica. A menudo posaba con armas largas, rodeado de mujeres con poca ropa y presumiendo de coches de lujo, retratando un estilo de vida que parecía incongruente con su edad. Sin embargo, atrajo a muchos seguidores, deseosos de presenciar sus audaces hazañas. Incluso encargó un corrido con su nombre, consolidando su estatus de fenómeno cultural. Comercializó productos con su nombre y adoptó hashtags asociados a su persona. Todo era un espectáculo, un juego, pero que pronto traería consecuencias nefastas. En 2017, Juan cometió un grave error. Insultó a uno de los capos de la droga más peligrosos de México, el Mencho, en un vídeo que rápidamente se hizo viral. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, era famoso por su brutalidad. El vídeo de Juan, en el que pronunciaba frases despectivas dirigidas a El Mencho, resultó ser un paso en falso fatal. En un bar de Jalisco, un grupo de individuos armados irrumpió, disparó varias veces a Juan y lo dio por muerto. Más tarde, fue identificado por sus tatuajes. Por desgracia, solo tenía 17 años cuando su vida se truncó trágicamente. El año en que Juan fue asesinado fue uno de los más mortíferos de los que se tiene constancia, con una media de 69 asesinatos diarios en el país. Su historia no es única. Es el reflejo de una sociedad en la que los cárteles ejercen el control, la violencia queda impune y el miedo ahoga las voces disidentes. Leslie Ann Pamela Montenegro, también conocida como Nana Pelucas, se vio envuelta en un encuentro fatal con un adversario formidable, un cartel despiadado. En el ámbito del periodismo, su nombre completo era Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, y fue una destacada periodista mexicana célebre por su visión satírica de los asuntos políticos. Su esfera de influencia se extendía principalmente por el estado de Guerrero, donde sus mordaces columnas políticas encontraron un medio único y atractivo, el vídeo. Sin embargo, la trayectoria de Pamela Montenegro se truncó trágicamente el 5 de febrero de 2018 en la ciudad costera de Acapulco. Solo tenía 36 años cuando su vida se apagó cruelmente. La incursión de Pamela en el mundo de los medios comenzó en la televisión local, donde inicialmente se dedicó a actuar en programas juveniles. Sin embargo, su destino tenía planes más ambiciosos para ella. En 2012, se embarcó en una ambiciosa empresa, la creación de una revista de noticias online titulada El Sillón, pero fue a partir de 2015 cuando su estrella empezó a despuntar. Se adentró en el mundo de las crónicas satíricas en vídeo y la plataforma elegida no fue otra que el popular YouTube. En sus vídeos adoptó un personaje impregnado de un marcado tono burlón, completado con una peluca rizada y gafas de gran tamaño. Presentaba a la Nana Pelucas, la abuela de la peluca. Este personaje cómico se convirtió en el vehículo a través del cual ofrecía una amplia gama de contenidos. Desde tutoriales de belleza a profundizar en temas culturales, pasando por entrevistas a personalidades políticas locales, Pamela utilizaba el humor como arma preferida. Sin embargo, bajo la capa de humor se escondía un propósito profundo. Pamela Montenegro aprovechó este formato para lanzar críticas mordaces contra la corrupción rampante entre los funcionarios electos locales y la violencia implacable perpetuada por el crimen organizado. Su campo de batalla, Acapulco, se había ganado la reputación de ser una de las ciudades más peligrosas del país. Además de sus hazañas periodísticas, Pamela, junto con su marido Samuel Muñozuri, mantenía una página de información en el gigante de las redes sociales, Facebook. El impacto del trabajo de Pamela se extendió por la comunidad política, atrajo la atención de otros periodistas y resonó entre los ciudadanos de todo el estado de Guerrero. Su intrépida forma de exponer la verdad y desafiar el statu quo fue encomiable. Sin embargo, fue esa misma audacia la que la convirtió en objetivo.
Aquel fatídico día, 5 de febrero de 2018, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras, Pamela Montenegro estaba sentada con su marido en el restaurante que tenían en Acapulco. De repente, dos figuras sombrías, con sus identidades ocultas, entraron a zancadas y desataron una lluvia de balas. Pamela recibió al menos 2 impactos antes de que los asaltantes se dieran rápidamente a la fuga. El trágico final de Pamela fue presagiado por una serie de ominosas amenazas. A finales de 2016, una banda criminal ya la había señalado como objetivo. En los meses previos a su prematura desaparición, siguió recibiendo amenazas. Algunas de sus publicaciones habían provocado la ira de funcionarios locales, e incluso el presunto líder de una banda criminal local parecía estar implicado, según el magistrado que supervisaba el caso. En diciembre de 2018, el Comité para la Protección de los Periodistas seguía clasificando el caso de Pamela Montenegro como no resuelto, con líderes o bandas locales sospechosos de ser responsables de su asesinato. La Sociedad Interamericana de Prensa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se unieron para condenar este acto atroz. La pérdida de Pamela Montenegro, una voz intrépida contra la corrupción y la violencia, deja un vacío no solo en Guerrero, sino en la conciencia colectiva de quienes valoran la verdad y la justicia. Por otro lado, Rubén Ortega, conocido como Super Chinelo, era un youtuber dedicado a promover las tradiciones y danzas culturales mexicanas. Ataviado con su característica máscara roja, retransmitía en directo eventos locales y se convirtió en una figura muy querida en su comunidad. Aunque su canal tenía pocos seguidores, sus suscriptores apreciaban su compromiso con la herencia mexicana. Oculto bajo la vibrante máscara, llegó a este mundo en el año 1977 en México. Con el paso de los años, se transformó en un youtuber de renombre, ganando fama por ser un influencer que mostraba diversos lugares de su tierra natal. Su andadura en YouTube comenzó el 21 de enero de 2019, el mismo día que compartió su vídeo inaugural. Notablemente, rápidamente cosechó una inmensa popularidad. Trágicamente, el 31 de agosto de 2022, Rubén cayó en una emboscada de asaltantes armados frente a su casa, dejando a su mujer herida y a su hijo de 4 años traumatizado. Aún se desconoce el motivo de su asesinato. Mientras la noticia de Peso Pluma corría como la pólvora, el cantante, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Cabán de la Hija, se mantuvo hermético y no ofreció ninguna respuesta pública a la amenazadora amenaza. Mientras tanto, en la industria musical se especulaba con la posibilidad de que las cancelaciones y aplazamientos de varios conciertos estuvieran relacionados con el ominoso mensaje del cartel. Los representantes de Peso Pluma guardaron silencio y se negaron a comentar el drama. Uno de los conciertos afectados, programado en el Fisher Forum de Milwaukee, Wisconsin, fue aplazado precipitadamente, alegando el local circunstancias imprevistas. El Rosemont Theater de Rosemont, Illinois, y otro concierto en Indianápolis corrieron la misma suerte, dejando a los fans desconcertados y preocupados por la seguridad de su querido artista. Cuando el polvo se asentó, el sitio web oficial de Pluma seguía anunciando su próxima actuación en Reno, Nevada, el 28 de septiembre, pero la incertidumbre sigue flotando en el aire como una espesa niebla. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te has quedado con ganas de más? Permanece atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.